El bloque del motor es la columna vertebral de cualquier motor de combustión interna automotriz, alojando los cilindros y otros componentes esenciales. Para evitar fugas, se utilizan tapones en las aberturas tecnológicas y de la camisa refrigerante. Los tapones de canal de aceite aseguran la lubricación adecuada. En algunos modelos, las camisas de los cilindros son desmontables, facilitando el mantenimiento. Las almohadillas de cobre proporcionan una base sólida para los tacos de cabeza, cruciales para mantener la integridad estructural del motor. Los espárragos del cigüeñal sostienen el cigüeñal, que convierte el movimiento lineal de los pistones en rotativo. Tapones del canal de aceite del cigüeñal previenen la pérdida de lubricante. Los liners indígenas y pines tubulares aseguran el correcto funcionamiento de los bujes, los cuales tienen dos orificios para el suministro de aceite, evitando que se muevan gracias a una cerradura en el revestimiento. El yugo o tapas de cojinete principal y los medios anillos de empuje del desplazamiento axial del cigüeñal mantienen el cigüeñal en su lugar. El soporte para el tubo de recogida de aceite facilita el flujo de lubricante. Los pernos se aprietan desde el centro hacia los lados para garantizar una distribución uniforme de la presión. Los pistones, junto con los anillos de aceite y anillos de compresión, permiten la combustión controlada del combustible. La instalación del pistón en la biela se asegura con un pasador y un anillo de retención. Cojinetes de biela y pernos garantizan una conexión firme, mientras el yugo de bielas mantiene la alineación. La junta y tapa del retén de aceite trasero del cigüeñal evitan fugas de aceite. La caja de porquerías recoge residuos y facilita la limpieza. La estrella de transmisión por cadena de distribución sincroniza el movimiento del motor. El engranaje impulsor para la bomba de aceite y el distribuidor asegura una lubricación constante. La guía de la cadena de distribución mantiene la tensión adecuada. La tapa del cárter delantero protege los componentes internos de contaminantes externos. Los engranajes de la bomba de aceite y la válvula de derivación de la bomba de aceite controlan el flujo de lubricante. Los tapones de canales de aceite previenen pérdidas de aceite. El sello delantero del cigüeñal mantiene el aceite dentro del motor. La cadena de tren de válvulas sincroniza las válvulas con el cigüeñal. La cubierta de la chaqueta de refrigeración protege el sistema de enfriamiento. La polea del cigüeñal transmite potencia a otros componentes del motor. El tubo de admisión de la bomba de aceite asegura que el lubricante llegue a donde se necesita. La paleta y la bomba de refrigerante mantienen la temperatura del motor. La tapa superior del filtro de aceite, junto con el sensor de presión de aceite y el elemento de filtro, garantizan que el aceite esté limpio y en el nivel correcto. El tazón de filtro de aceite recoge impurezas. La cabeza de cilindro contiene las guías de válvulas, válvulas de admisión y válvulas de escape, controlando el flujo de aire y combustible. La arandela de apoyo y un par de resortes con espiras opuestas entre sí aseguran la operación eficiente de las válvulas. La arandela de disco de válvula y la placa de la válvula mantienen las válvulas en su lugar. Los bizcochos y el balancín facilitan el movimiento de las válvulas. Las arandelas, buje remoto y primavera proporcionan estabilidad. Los ejes basculantes y enchufes conectan el balancín con las válvulas. Los casquillos de distribuidor y el árbol de leva sincronizan la apertura y cierre de las válvulas. El tapón de la camisa de enfriamiento de la cabeza y su correspondiente enchufe en el otro lado aseguran que el refrigerante no se fugue. El piñón del tensor de la cadena de distribución mantiene la cadena ajustada. Las puntas de válvula y la junta de culata sellan la cámara de combustión. Las tuercas se aprietan en orden cruzado para asegurar una distribución uniforme de la presión. La rueda dentada distribuidora sincroniza el árbol de levas y el cigüeñal. El émbolo tensor y su retenedor mantienen la tensión adecuada en la cadena de distribución. El muelle tensor asegura que el émbolo funcione correctamente. La contraportada de la cabeza protege componentes internos. La bomba de combustible y el empujador de accionamiento de bomba proporcionan el combustible necesario. Las casas de termostato y el sensor de temperatura del refrigerante controlan la temperatura del motor. El elemento de bloqueo del termostato y su cubierta superior regulan el flujo de refrigerante. La tapa de válvula cubre las válvulas y otros componentes superiores del motor. El múltiple de admisión dirige la mezcla de aire y combustible a los cilindros.
El carburador mezcla el aire y el combustible en proporciones adecuadas. La caja del filtro de aire y el elemento de filtro aseguran que el aire que entra al motor esté limpio. El volante almacena energía y estabiliza el motor. El inicio activa el motor. El colector de escape expulsa los gases de combustión. El distribuidor de accionamiento y bomba de aceite distribuye el encendido y la lubricación. El tramblé regula el momento de encendido. Las bujías encienden la mezcla de aire y combustible. Los cables de alta tensión llevan la corriente eléctrica a las bujías. La polea de la bomba de refrigeración mueve el refrigerante. El generador de montura de oído convierte energía mecánica en eléctrica. El impulsor de refrigeración y el soporte de montaje del alternador aseguran la correcta refrigeración del motor. El generador produce electricidad para los sistemas del vehículo. La correa de transmisión de la bomba y alternador transfiere energía. La varilla para comprobar el nivel de aceite en el cárter asegura que haya suficiente lubricante. El distribuidor de control de vacío de tubo y el ramal para neutralización de gases del cárter controlan las emisiones. El tubo de ventilación del cárter y la tubería de combustible gestionan fluidos. El tubo entre bomba y termostato y entre termostato y colector de admisión regulan el flujo de refrigerante. El radiador de refrigeración del motor y las mangueras de radiador inferior y superior disipan el calor. El depósito de expansión de refrigerante almacena el exceso de refrigerante, completando así el ciclo del sistema de enfriamiento del motor. Este conjunto de componentes trabaja en armonía para asegurar que el motor funcione de manera eficiente, fiable y segura.